Buenas tardes, hermanos. Hoy día miércoles nosotros estamos estudiando en la tarde, preguntas que ustedes me han pedido y yo estoy trayendo como mensaje dirigido hacia esa. Y lo que vamos a tocar hoy día es alguien que me pidió cómo debemos nosotros defender nuestra fe. Así que tengamos un momento de oración, ahí vamos al tiro allá a nuestro estudio. Padre amado, gracias por la oportunidad que tenemos, el privilegio de tener tu palabra y aún tu misma presencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría, la valentía y también sabiendo, Señor, cuándo debemos y cómo debemos responder a lo que nos piden, la esperanza en nosotros. Pido ahora, Señor, que nos acompañe en el estudio en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo me acuerdo, hace tiempo atrás yo estaba ayudando a uno de los pastores nuevos que estaba en la ciudad de Ovalle, y era la inauguración de la iglesia, así que yo y varios otros salimos a la calle para repartir algunas invitaciones o tratados. Y me acuerdo que había un joven caminando, así que tenía la música en su oído y todo eso, así me acerqué a él solamente para dar una invitación. Y el joven me dijo, lo siento, pero yo soy ateo. Y dije, qué bueno, yo soy teólogo, así que tenemos algo en común. Podemos conversar sobre nuestras posiciones distintas en cuanto a nuestro Dios, o si Dios existe, etc. Y el joven, no, gracias, no quiero conversar, y se fue. Ahora, resulta que nuestros hijos están bombardeados todos los días a través de la educación, a través de cosas en YouTube, Internet, etc., con cosas que están atacando la fe, que están tratando de sacar el cimiento de nuestra confianza en Dios. Así que ellos están recibiendo aquí lo normal es homosexualidad, transgénero, evolución, calentamiento global, y que nuestro Dios no es un Dios personal. Incluso cuando mis niños estaban todavía en la enseñanza básica, había un libro requerido allá en el colegio de ellos en La Serena que se llama Ami, mi amigo de las estrellas. Y el capítulo 12 de ese libro se llamaba La Nueva Era, y yo empecé a leer el libro, y al principio dice que los adultos no deben leer el libro, después dice que Dios es una fuerza que se llama amor, y que no debemos comer nuestros hermanos menores que son los animales, etcétera, etcétera. Así que estaba propagando una doctrina que básicamente es hinduismo o la Nueva Era. Entonces, yo creo que la razón por que alguien me pidió, y muchos piensan lo mismo, es, pastor, cada rato estoy hablando con gente que se burla de mí, que yo soy cristiano, etc., y no sé cómo responder. Así que este breve mensaje no es un curso de apologética. Quizás necesitamos tener un curso porque es mucho más profundo. Ese solamente sería como más una introducción al tema, tocando el tema por qué debemos defender nuestra fe. Así que abren sus Biblias en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, el texto que vamos a tener hoy día. Y 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero destaco el versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que ese es el pasaje que nosotros vamos a tener. Entonces debemos estar preparados para dar una defensa a todo lo que nos demande la cosa. Entonces, cuando hablamos con una persona que demuestra interés en nuestra fe, la Biblia dice que yo soy sal y yo soy luz. Sal produce sed, luz produce dirección.
y de repente alguien se acerca a mí y dice, mire, yo veo que su vida es diferente, me gustaría tener lo que usted tenga, todo así. Ahí entonces uno hace lo que se llama evangelismo personal. Ahí uno empieza a presentar los pasos necesarios para tener un encuentro personal con Cristo. Así que dice en Proverbios 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que todos nosotros debemos saber también estar preparados para presentar nuestra fe en una forma lógica y entendible, para que uno sepa los pasos para tomar y aceptar a Cristo como Salvador personal. Ese es el caso que vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35, cuando el Espíritu Santo llevó a Felipe para hablar con Etíope, y después dice acá en Hechos 8, 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Así que ese es los mejores casos. Estoy testificando mi fe y la persona es muy interesante. Puede ser que acepte, puede ser que no, pero por lo menos está escuchando el plan de la salvación. Pero a veces la gente no está interesada. La gente tiene a veces antagonistas, a veces se burlan, a veces te desafían. Salmo 53, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que una persona que declara absolutamente que Dios no existe, no hay Dios, o que dice yo soy ateo, básicamente en Salmo 14.1 y Salmo 53.1 lo mismo dice, el necio dice en su corazón. Entonces con esto ahí, ¿cómo debemos responder cuando alguien dice, no quiero escuchar, yo soy ateo? Bueno, Proverbios 26 dice cómo debemos responder a un necio. Entonces dice en dos casos, versículo 4, nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero después el versículo 5 dice, responde al necio como merece su necesidad, para que no se estime sabio en su propia opinión. En otras palabras, debemos tener la sabiduría de saber cuándo responder y cuándo no responder. No quiero meterme y bajar a su nivel y estar discutiendo, peleando, tirando insultos, etc. Sí, no. Pero sí, no quiero huir de alguien que me desafía, como dice de nuevo en versículo 15, que me demanda la razón por la cual tengo esperanza. Entonces, en ese caso debemos recordar una cosa muy importante. Nunca debemos defender a Dios. Dios puede defenderse solo, no me necesita. Lo que estamos defendiendo es nuestra fe en Dios. No estamos defendiendo a Dios, ¿ok? Entonces resulta con esto, Judas capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Así que estoy hablando hoy día del mensaje, cómo defender nuestra fe, no Dios, porque Dios no necesita defensa. Ahora, entonces, y a veces cuando debemos hablar y a veces no. Dice el libro de Mateo 7, versículo 6, Cristo dijo lo siguiente, no de los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O en otras palabras, no debemos tomar lo más precioso y echar a gente que no tiene la menor idea de escuchar, solamente va a volar y va a echar todo en nuestra cara, etc. Así que tengo que tener la sabiduría de cuándo es importante responder. No quiero que alguien me diga, no, ustedes son tontos, no saben nada, así, y yo dije, ok, y me voy. No, yo quiero por lo menos dar una razón, porque yo creo en Dios y mi fe está puesta en Él. Entonces con esto vemos que Cristo, cuando estaba siendo preguntado por Herodes, cuando fue arrestado a fin de su vida, Pilato respondió, pero Herodes no. Entonces a veces uno responde, a veces no responde. Pablo sí respondía. En Hechos capítulo 17 tenemos lo que se llama apologética. Apologética es el arte de la defensa de nuestra fe. Y Pablo está hablando a un grupo de gentiles y dice en el libro de Hechos capítulo 17, él está hablando con gentiles inconversos y empieza a hablar, no voy a leer todo el pasaje, pero dice, capítulo 17, versículo 18, dice, algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él
Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, para que parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y después él va a tomar allá, está hablando con ellos, etc. Y después, versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, es decir, el lugar donde ellos están ahí juntándose, va a escuchar filosofía, etc., dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en lo cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento de todas las cosas, etcétera, etcétera. No voy a leer todo el pasaje, pero lo que vemos es que Pablo está usando lógica. No, Pablo no está diciendo, mire, dice en capítulo tanto del libro de Isaías. Pablo está diciendo, usando su propia filosofía, cosas que está observando y tratando de introducir a Cristo, dando su defensa también por la fe del Señor. Entonces, cuando nosotros queremos, así que ese de apologética, defender la fe es algo bíblico, ¿ok? Es algo que incluso nos dice, de nuevo en nuestro texto, en 1 de Pedro dice que está siempre preparado para dar una razón, ¿cierto? Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, bajo control y reverencia, no minimizando quién es Dios. Pero antes de esto, mucho más arriba, en versículo 14 dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que punto número 1 en nuestra lección hoy día sobre la apologética es, no tengas miedo de hablar con ellos. Lucas capítulo 21, versículo 12. Entonces, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Está hablando ahora Cristo en los últimos tiempos, está específicamente hablando sobre la tribulación, pero voy a usar el mismo en el contexto de que puede suceder que nosotros estamos frente a alguien. Dice, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. En esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría de la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. En otras palabras, está diciendo Cristo de que en los momentos precisos Dios puede traer a nuestra memoria la palabra justo que necesitamos saber. Yo tenía una ventaja, Él sabe lo que está pensando la persona que me está atacando o hablando, y Él sabe leer la palabra que yo puedo usar que puede encajar. Pero si yo no tengo nada en mi cabeza, si nunca he preparado, ¿cómo yo voy a poder que el Espíritu Santo traiga a mi memoria? Si no conozco nada de la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo va a traerme un versículo? Entonces, por esa razón, es sabiduría y es obediencia prepararnos de saber argumentos de la defensa de nuestra fe, no solamente para ganar, porque esa no es una cosa de ganar un argumento, sino para defender mi fe y fortalecer mi propia fe también. Entonces, yo sé que hay gente que dice, pastor, pero ¿qué pasa? Que esa persona que me está desafiando es un profesor de la universidad, o quizás él es una persona que tiene muchos estudios, o es una persona que quizás es de otra religión y ha estudiado mucho la Biblia, quizás es un jefe o de mucha autoridad. Me acuerdo, cuando estaba en la Fuerza Aérea, mi comandante de mi unidad era un judío y me acuerdo que tenía miedo para tocar el tema y hablar con él sobre mi fe. Ese no fue correcto. Uno debe tener la defensa de si ese comandante, sabiendo que era cristiano, quisiera conversar conmigo, debe tener la confianza, no el miedo, no el temor para conversar con él. De nuevo, la idea no es ganar un argumento ni convencer a la persona, sino defender, dar la razón por mi fe. Ella dice, ¿cómo puede creer en Dios? No tengo que defender a Dios, yo tengo que defender, mi fe está puesta en Dios por esta razón. Entonces,
Cuando uno está hablando con una persona, la primera cosa que tiene que hacer es establecer un puente, algo en común. Si yo estoy hablando con una persona, tenemos que hacer cierta cosa en común. Por ejemplo, el uso del idioma, así que no estamos hablando del mismo idioma, el mismo términos. Pero a mí me gusta empezar, especialmente si estoy hablando con alguien que es o un ateo o un místico en religiones orientales, de establecer un puente que los dos pueden estar de acuerdo. Y ese puente es mi definición de verdad. Así que estoy hablando con un ateo y yo digo, mire, podemos estar de acuerdo que verdad no es lo que creo, sino que verdad es lo que es. Mi fe no va a cambiar nada, ni tus argumentos. Nadie puede establecer la verdad por argumentos. Entonces, un buen abogado puede defender y librar un criminal que es culpable. Y él puede ganar su libertad con buenos argumentos del abogado, pero eso no significa que el hombre es inocente. De la misma manera, lo que digo, que un hombre puede tener muchos estudios teológicos, o puede estudiar toda la universidad, etc. Quizás puede ganar un debate con argumentos, pero eso no cambia la verdad. La verdad no se establece, la verdad se descubre. Entonces, en este caso, uno que está hablando, defendiendo su fe, no tiene que tener todas las respuestas. Solamente tiene que tener una lógica o razón por lo cual tu fe está puesta en Dios por esa razón. Y comienza por la gente preguntándonos si ellos saben que nosotros somos cristianos. Me acuerdo de una historia, una vez un joven cristiano, un poco tímido, consiguió una práctica, un trabajo allá en el norte de Estados Unidos, en lugares donde hay muchos bosques, en un campamento de leñeros, y de cortando los árboles, colocando en camiones, llevando. Tenía una fama de ser lugares muy groseros, puros varones trabajando, muy cruel en cierta forma, burladores y todo. Entonces los papás todo el verano estaban orando, preocupados cómo iba a ir su hijo allá en este ambiente. Cuando el hijo volvió, los papás preguntaron, hijo, ¿cómo le fue? ¿Le fue era duro? Y él dijo, no, todo fue bien. ¿En serio? ¿No, ellos no atacaron por su fe? Y el hijo respondió, no, porque yo nunca dejé que ellos supieran que era cristiano. Y básicamente ese es el problema. El problema es cuando no dejamos que el mundo sepa que yo soy hijo de Dios, sigo a Cristo. Claro, nadie me va a pedir la razón por mi fe. Solamente va a demandar la razón por su fe, por su esperanza, cuando sepan que yo soy seguidor de Cristo. Entonces, número uno, no tenga miedo. Número dos, defines la conversación. Muchas veces dejamos que ellos definen la conversación. Ellos establecen los parámetros y siempre nos ponen a nosotros a la defensiva. En Juan capítulo 9, versículo 24, tenemos la historia de un ciego que fue sanado por Jesús. Los fariseos, que rechazaban categóricamente a Jesús, no estaban felices con la idea. Entonces empieza a conversar con los papás del joven, o muchacho, o la persona de edad, que fue sanado, y ellos no querían hablar de Jesús porque iban a rechazar de la sinagoga todo aquel que profesaba a Cristo. Entonces los papás dicen, tienen que hablar con nuestro hijo. Entonces en versículo 24, voy a empezar al medio de la historia, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Entonces él, el ciego, que fue sanado, respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que no hablaba de lo que no sabía. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Sin nada más puede dar tu testimonio. Mi vida era así y ahora mi vida ha cambiado. No por psiquiatra, no por psicólogo, no por ni siquiera, no en la iglesia. Cristo cambió mi vida, mi fe en Cristo, Él está dentro de mí. Entonces el ciego está dando su testimonio personal. Entonces yo habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Así que ellos están tratando de definir la conversación, pero el ciego no permitió. Él tomó cargo, dijo. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero respecto a eso no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir a alguien, abriese los ojos a uno que nació ciego. Versículo 33. Si este no viniere de Dios, nada podría hacer. Así que Él está enseñando a ellos. Él está defendiendo qué es la conversación, no permitiendo que ellos lo definen. Al final ellos respondieron, le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Así que cuando una persona no tiene respuesta, se enoja y se termina la cosa. Así que no fue el ciego que se arrancó, no fue el ciego que tenía miedo. Él hablaba de su fe. Mire, este hombre ha hecho una diferencia en mi vida. Y yo sé esto y esto y esto. Y él empezó a definir la conversación, no ellos. Y frustraron a ellos, se enojaron y lo echaron. Ahora, con todo esto, ¿por qué nosotros necesitamos defender nuestra fe en la existencia de Dios? Yo digo como una pregunta. Alguien está diciendo, ¿por qué yo tengo que defender, por qué yo tengo que comprobar la existencia de Dios? ¿Por qué no devuelvo la pregunta? Tú tienes que comprobarme a mí que Dios no existe. ¿Entiendes la diferencia ya? En vez que Él me está poniendo a mí a la defensiva, yo pongo a Él a la defensiva. Muéstrame por qué Dios no existe en el mundo. Entonces, es interesante como gente, como tratando de definir la conversación, siempre no deja una respuesta correcta. Por ejemplo, hay una encuesta. En esta encuesta está hablando sobre, y le da una sola pregunta. Voy a dar una pregunta, puede contestar sí o no. Entonces la pregunta es lo siguiente: ¿has dejado de robar? ¿Cómo va a responder si alguien preguntara con sí o no, has dejado de robar? Porque la respuesta correcta es no, porque yo no robaba. Pero si uno dice que no, le da la impresión que sigue robando. Y si dice sí, dejé de robar, estoy dando la indicación de que antes yo robaba. Así que ellos han definido un cuadro, y si yo tengo que responder sí o no, ellos están definiendo, no hay respuesta para la persona que no roba. Entonces yo veo esto que muchas veces, ¿cómo lo hace un escéptico? Dice, pruébame en un laboratorio la existencia de Dios. Y uno puede volver, porque decir que no se puede comprobar la existencia de Dios en un laboratorio, pero tampoco se puede comprobar la falta de existencia de Dios en un laboratorio, porque esas cosas, hay ciertas cosas que no se sucede por un laboratorio. Muéstrame en un laboratorio que existe amor. Muéstrame en un laboratorio que existe tristeza. Muéstrame en un laboratorio, ¿cierto? Entonces que, y entiendo lo que estoy diciendo, así que no deja que la persona nos pone a nosotros en un cuadro y ellos definiendo, ¿cierto?, qué es la conversación. Entonces, por ejemplo, hablamos de esto. Un ateo es alguien que dice no hay Dios, pese que no hay ateo, Dios. La diferencia con ateo con agnóstico. Agnóstico dice no, y gnosticismo significa conocimiento. Ateo es alguien que no cree en Dios. Agnóstico es alguien que dice no sé si Dios existe. Agnóstico es la misma palabra de griego al latín ignorante. Entonces resulta que cuando estoy hablando de yo soy ateo, y digo, entonces hago una pregunta. ¿Qué porcentaje del universo, de todo el universo, qué porcentaje de conocimiento tiene de todo el universo? Yo voy a decir la respuesta común que me responde. Nadie jamás me ha dicho más de 5%. Dice 5%. Menos. No conozco nada del universo. Entonces hay 95% por lo menos de todo el universo que no sabes. Y va a decir exactamente. Entonces me pregunto, ¿y cómo puedes declarar que Dios no existe en los 95% que tú no conoces? Por lo menos ahí van a parar, porque si ellos dicen, no, yo sé que no están los 95% no conocemos, entonces él está declarándose omnisciente que sabe todo, cuando ellos ya sabemos que él no sabe todo. Y normalmente cuando hablo con un ateo y hago esa pregunta, él dice, no soy ateo, yo soy agnóstico, que Dios no se puede saber. Entonces digo, yo entiendo, gracias por su franqueza y transparencia, pero yo sí sé
que Dios existe, déjame explicar por qué. Entonces en esto uno dice lo siguiente, Dios no es verdad porque lo creo porque es verdad. En otras palabras, Dios no existe porque creo en Él, yo creo en Él porque existe. Entiende, hay que poner las cosas correctas. Y si ellos están burlándose de mí, yo en mi vida he tenido gente que se ha burlado de mí por ser hijo de Dios, ser cristiano, ser muy abierto a mi fe. Entonces, pero yo pregunto, ¿por qué ellos se burlan de nosotros? ¿Por qué no nosotros burlamos de ellos? ¿Cómo? ¿Usted no cree en Dios? ¿Cómo es que no puede creer en Dios? ¿Cómo llegamos nosotros si no hay un Dios? ¿Entiende? Siempre nosotros estamos puestos a la defensiva. Yo creo que es tiempo para poner a ellos a la defensiva. ¿Quiere conversar el tema de Dios? Ok, hagámoslo. Pero encuentre, por ejemplo, explíqueme cómo llegó el mundo. Y lo típico va a ser, bueno, había una Big Bang, ¿cierto? La explosión. O sea, pero ¿de dónde viene lo material de la explosión antes que está explotando? No sabe. ¿Y de dónde viene la energía? No lo sabe. ¿Y cómo por algo que es una explosión que produjo todos los diseños que yo veo, seres humanos con ojos, el sistema de sangre dentro del cuerpo, y vemos toda la belleza del bosque y todo eso? ¿Cómo puede explicar eso por una explosión? Yo creo que requiere más fe de creer en tu sistema, de que yo creo que hay un Dios inteligente, todopoderoso, que ha producido todo eso. Entonces sus teorías son solamente teorías, no puede comprobar que había un Big Bang, solamente incluso sus teorías están contradiciendo la primera ley de termodinámica, la segunda ley de termodinámica, la ley de abiogénesis, la ley de genética, la ley de probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tú estás proclamando algo por el hecho de que sale en un video en la YouTube, pero tú estás declarando cosas que no tienen sentido si uno empieza a observar las cosas. Entonces resulta que nosotros debemos poner a ellos a la defensiva, no debemos poner nosotros así a la defensiva, no debemos dejar que ellos están estableciendo los parámetros de la conversación. En tercer lugar, nosotros debemos escoger bien nuestra defensa. No dejamos que ellos definen, sino que nosotros podemos defender la cosa. En otra palabra, prepárate en estos áreas. Yo voy a mencionar 3 por lo menos ahora. Uno es los orígenes. ¿Cómo llegamos acá? Es muy fácil, lógicamente, decir, donde hay diseño hay un diseñador, ¿cierto? Uno encuentra un reloj suiza en el campo, uno no va a pensar que ese se armó solo. Tiene diseño, había un diseñador. Vemos un mundo con diseño, 4 estaciones, no solo la forma de orbitar la Tierra, el ángulo que está, la velocidad que está girando, la distancia del Sol, la cantidad de oxígeno, nitrógeno, todas las cosas son exactamente diseñadas, porque cualquier de estos factores que cambia no existe. Demasiado calor, demasiado frío. Un poco más cerca del Sol, los planetas, no hay vida. Un poco más lejos del Sol, no hay más vida. Demasiado calor, demasiado frío. Estamos justo en el lugar donde debemos estar. Y la idea de ellos es que, por ejemplo, yo siempre pregunto, si yo tomara ladrillos en un montón, arena, ripio, barril de agua, saco de cemento, madera, fierro y todo en un montón, todo lo necesario para construir una casa, voy a poner una cartucha de dinamita abajo, una explosión. Las cosas de la explosión, todo llega de ahí, empieza a mezclar el cemento con el ripio, con agua y con la arena, ¿cierto? Después ahí la forma de madera se pasa abajo, de repente hasta que los fierros se colocan, después el cemento es mezclado allá en la explosión, ya llegando acá. No solamente, pero hasta los vidrios no se han roto, digamos, ellos llegan justo en su lugar así y al final tengo una casa con gente viviendo adentro. Si yo presentara, ¿quién va a creer eso? Nadie. Pero si dije, había una explosión antiguamente y se estaba mezclando así, órbitas, sistemas solares, estrellas, y después allá empezó a producir vida donde no había vida, y después esa vida empieza a revolucionar o a evolucionar entre algo mucho más complejo y más complejo, hasta dándonos la inteligencia, aunque no todos lo usan, pero la inteligencia, y dice que todo eso sucede por un accidente de una explosión. Eso requiere mucha fe. Yo digo al contrario,
Hay un Dios que es un diseñador y Él está gobernando en todo momento, todo lo que vemos hasta hoy día. Y la ley de termodinámica no dice que todo va de desorden a orden. Al contrario, la ley termodinámica, según los mismos científicos, dice todo va de orden hasta desorden. Pero cuando uno empieza a hablar de la cosa así, uno dice como, ¿cómo se mantiene todo en su lugar? Los planetas, estrellas, etc. Alguien dice, gravedad. No, gravedad es una fuerza local, así que hay gravedad en la Tierra. Quizás por el Sol. Pero afuera del Sol, afuera del sistema solar, no hay gravedad, no hay nada. Pero ¿qué fuerza está manteniendo todo? No hay respuesta. Va a hablar de energía oscura, energía y materia oscura, cosas así. ¿Pero qué es? Nadie sabe. Entonces, después hablamos de la idea del horizonte. Habla con un científico sobre la teoría del horizonte, en cuanto que dice que todas las temperaturas en todos lados del universo, por lo más lejos que puede ver en cada dirección, es uniforme. ¿Qué significa? No hubo suficiente tiempo desde millones de años atrás para dejar el universo uniforme. Entonces ella tiene que crear una cosa que se expandió en una forma exponencialmente así tan grande en tan poco tiempo. Y uno dice que ¿cómo se sabe esto? Es una teoría. ¿Por qué? Porque ellos están formando ideas porque quieren rechazar la idea de que Dios extendió los cielos como una cortina. Incluso, mira, la Biblia dice que Dios está extendiendo los cielos como una cortina. Ellos dicen que están expandiendo una explosión, pero hay un problema. Está acelerando la expansión, no están decelerando. Y si es una explosión, poco a poco va a estar empezando a bajar. Pero no va a seguir con más energía, porque de ahora, ¿dónde viene la nueva energía que está llevando más rápido? Así que ellos tienen más preguntas que respuestas. Y dice que nosotros somos los tontos que estamos creyendo en un Dios. Entonces, con todo el tiempo que existe el universo, tiempo para cometas, duran solamente 10 años una cometa, pero todavía hay. Habla del polvo de la luna, debe ser metros, pero hay una sola capita. Habla de existencia del Sol y la distancia de la Tierra, si era millones y millones de años ya el Sol se había achicado, o la Tierra antes era demasiado lejos, o más cerca, etc. No tiene respuestas por millones y millones y millones de años. Entonces, en esta existencia de fechas por radiocarbones, todos depende en suposiciones. Suponemos que siempre ha sido igual. Suponemos que todo es al mismo que hoy, como estaba en tiempo pasado, pero no hay ningún testigo ocular, no hay nadie allá. Piensa que si hubiera un accidente, de repente en el pasado había un accidente en la madrugada y yo llego corriendo en la mañana y yo veo ese accidente y no hay nadie, no hay testigo, no hay carabineros, solamente un auto que está chocado en medio a su costado, así. Entonces uno empieza a decir, ¿qué pasó? Entonces a lo mejor... Y empieza a tener una teoría en su cabeza, ¿qué había pasado? Que alguien pasó enfrente, tuvo que doblar hacia el lado, después chocó con la coneta, así, después de una vuelta, así, llegando acá. Pero no se sabe porque no hay testigos, solamente estoy poniendo una teoría. Y eso es lo que tenemos, una tierra ordenada, con millones de personas viviendo, miles de millones de personas viviendo, historia, todo, y dice que, ¿cómo llegamos? Eso es solamente teoría. Si alguien dice que millones y millones de años atrás pasó y pasó, porque no hay testigo. Tiene que tener fe, tanto en la teoría de ellos o en la palabra de Dios que nosotros tenemos. Entonces, hay que pensar en los orígenes. Número 2, hay que pensar en la Biblia. Hay que saber ¿por qué creer la Biblia? 39 autores diferentes en un periodo de casi 2000 años, en 3 idiomas diferentes, sobre 3 continentes diferentes, tocando temas muy controversiales, etc. Y sin embargo, es como si fuese un solo libro, con un solo autor, que comienza en uno, termina en otro, todo encaja bien y no hay contradicciones. Explícame cómo 2 autores puede ser, al menos 39 que no se conocen. Después, hablando sobre las profecías en la Biblia habla de muchas profecías mundiales. Hablaba sobre 4 poderes mundiales. Uno era Babilonia. Babilonia siguió a Siria, pero Babilonia, Medo-Persa,
después Grecia, después Roma. Y ese fue escrito en el tiempo entre Babilonia y Medo-Persa, pero igual está hablando después de Grecia, después está hablando sobre Roma, profecías, habla de reyes. En el libro de Isaías, capítulo 44, dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor, versículo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé y por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Esa profecía en Isaías fue dado 100 años antes que nació Ciro. Y él nació en un país pagano, un país de los gentiles, no de Israel. Y en ese tiempo Persia tampoco era una potencia mundial. Así que ahí, 100 años antes que nace el niño, después él va a crecer, llegar a ser un rey sobre Persia y va a ser sobre todo el mundo como la potencia mundial en ese tiempo. La Biblia ya había dicho. La Biblia habla de la crucifixión de Cristo. Hay como 300 profecías sobre Cristo. Todo se cumplió entre la forma de ser entregado, por el precio que iba a ser traicionado. Habla de su nacimiento en la ciudad, en el tiempo de su nacimiento. Habla de los términos que va a ser de él. Habla de su muerte, de su resurrección. Todo se ha cumplido. ¿Cómo se explica a alguien que puede cumplir todas esas profecías miles de años? Así que Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de Cristo. Como si alguien del tiempo de Colón, hablando de 500 años futuro nuestro, de lo que va a suceder en un hombre, y sucede exactamente la misma palabra dicho de la cruz, la forma que su ropa iba a ser echada y por echar suerte, cosas así. Entonces hablamos también la Biblia misma está hablando de cómo va rumbo a nuestro planeta, nuestra tierra, y todo está cumpliendo, como diciendo que va a llegar el momento cuando no se puede vender o comer o comprar sin tener un código. Y ya hoy en día sabemos que todo está en código, ¿cierto? Así que no tiene la tarjeta, no tiene las cosas, ¿cómo podemos comprar? La Biblia ya hablaba de esto como 2000 años atrás. La Biblia también dice que va a ser un evento en la tierra y todo el mundo va a estar mirando simultáneamente. ¿Cómo sabía que había satélites y YouTube y todo esto y toda la gente puede ver? La Biblia tiene respuestas. Dice también que podemos hablar de que, hablando de fusión nuclear, que el mundo es una esfera, que la unión de las naciones en Europa, etc. Todas esas cosas están en la Biblia. Entonces uno tiene que dar respuesta cuando alguien dice, ¿por qué creen en la Biblia? Bueno, esa es la razón por qué creen en la Biblia. Hablaba de manuscritos, sí, yo puedo hablar de los manuscritos, yo puedo hablar de las traducciones y todo eso. O la tercera cosa es Jesús, hablando de su resurrección. Y cristianismo es la única religión que se basa en hechos históricos. No importa en budismo, hinduismo, musulmanes, si era real o no, las figuras, etc., porque son enseñanzas. Pero el cristianismo se basa en la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección. Y sabemos históricamente la resurrección, porque ¿cómo se puede explicar que un grupo de judíos que sábado era su día por milenios y de repente ahora es el día domingo? ¿O cómo explica qué pasó con la roca siendo a una distancia cuando un cuadrillo de soldados está guardando? ¿Cómo se puede explicar que Pedro, que estaba negando su fe ante una muchacha, ahora está ante miles de personas y con denuedo? Y lo único que ha pasado entre el tiempo que está negando su fe y con confianza es que su Señor resucitó y lo vio. ¿Cómo se explica la conversión de un hombre, Saulo de Tarso, que está odiando a la iglesia y en un viaje de 7 días no termina sin que está predicando el mismo Jesús que estaba antes persiguiendo? Podemos ver de que Cristo no puede ser un buen hombre, que algunos dicen, porque Cristo dijo, yo soy Dios, igual como el Padre. Entonces, un hombre que dice que es Dios, es decir, que es mentiroso, de engañando al pueblo. Número 2, es un loco que se cree Dios. O 3, es Dios, no hay otra opción. No puede decir que es un buen hombre, porque está ahí equivocado, si no fuese Dios. Entonces también, sin nada más, podemos ver que la paz que da a la vida de uno. De nuevo vuelvo a lo que dijo el ciego a los fariseos. Antes era ciego, ahora lo veo. Y alguien puede decir que no fue psicólogo, psiquiatra, no fue de esto, otra cosa así, sino que yo antes era así y Cristo entró en mi vida. Así que alguien puede descartar tus argumentos, etc. Pero ese es tu testimonio cuando uno está dando la razón por su fe. Yo creo en Él porque a creer en Él yo he visto el cambio que ha hecho en mi vida.
Pero también tiene que tener respuestas para la gente cuando ellos tienen sus argumentos favoritos. ¿Okay? Por ejemplo, si hay un Dios de amor porque hay sufrimiento, y ustedes me han escuchado, yo hago la pregunta, ¿cómo puede alguien de amor permitir sufrir un ser querido? Yo hablo de las madres que aman a todo corazón sus hijos, pero llevan para vacunas, a veces llevan al dentista, llevan al colegio para tomar exámenes muy difíciles, a veces hasta disciplina a sus hijos cuando se porta mal para que no siga haciendo cosas malas, etc. Entonces, ¿vamos a poner en duda el amor de la madre porque está llevando a su hijo para una vacuna en estos días? Entonces, podemos decir que Dios soberano está mirando lo largo y no el corto plazo, y por esa razón Dios permite sufrimiento a corto plazo porque ve el gran bien que va a suceder, como Salmo 73 dice que el bien es acercarme a Dios. Bueno, alguna persona dice que hay muchos errores en la Biblia, la única cosa que dice muéstrame uno. Y 9 veces, bueno, yo creo que 19 veces de 20 la persona que dice hay mucho error en la Biblia ni siquiera ha leído la Biblia, está diciendo lo que había escuchado. Dice, muéstrame ahora la Biblia, aquí está una Biblia, muéstrame los errores. Si alguien viene aquí y dice, hay un error aquí, tráigame su error, yo voy a dar la explicación. Ahora, después dice, pero todas las iglesias son hipócritas. Bueno, hay hipócritas en toda parte, no solamente en la iglesia, pero no estamos hablando de la existencia de hipócritas, estamos hablando de la existencia de Dios. ¿Por qué va a echar la culpa a Dios porque hay hipócritas? Si alguien dice que una vez que está hablando de la mala conducta de gente que son cristianos, es lo mismo, no está hablando de Dios, no está hablando del mal que hace el mundo. No, el mundo hay mucha guerra, etc. Bueno, es lógico, el mundo ha rechazado a Dios y obviamente Dios permite que ellos hagan lo que está haciendo. Entonces, pero eso no niega a Dios por el hecho de que la gente se porta mal. Si alguien dice que la ciencia no puede comprobar la existencia de Dios, pero tampoco puede comprobar la falta de la existencia de Dios, porque no es un asunto que se pone en un experimento. Si alguien dice que habla de reencarnación, y dijo, no, reencarnación, y si reencarnación fuese verdad, entonces resulta que habría la misma cantidad de gente siempre, alguien muere y alguien nace, pero no, así que hoy día hay como 6.000 millones de habitantes, o 7, no sé cuánto ahora, pero hace 2.000 años atrás había ni siquiera 1.000 millones. Entonces, ¿dónde venía todos esos otros 5 o 6.000 millones de personas en el sistema de reencarnación? Porque han nacido sin tener a alguien que estaba antes, así que no tiene lógica las cosas de la gente. Así que tiene que estar listo para dar explicaciones cuando la gente tiene ese tipo de preguntas. Si hace una pregunta y no sabe la respuesta, nótalo y después busca la respuesta para que después se pueda dar. No tiene que saber toda la respuesta. Dios existe si yo puedo defender bien o no, porque Dios es verdad. Pero resulta que es bueno que podamos dar la razón por la cual yo creo en Dios. Y si nada más yo estoy plantando una semilla de duda en el que está desafiándome, entonces no necesito convencerlo, ni siquiera necesito convencer a mí, solamente fortalecer mi fe y no dejarlo con una arrogancia de que él me cayó. Bueno, pero ¿por qué hay gente que nos desafía? No es tan sencillo. Todos conocemos gente que es un ateo, que etc. Y yo voy a decir primeramente eso, hay verdaderos ateos y hay ateos por conveniencia. ¿Qué es la diferencia? Si se enoja cuando habla de Dios. Un verdadero ateo, si alguien habla de Dios, piensa que tú eres un tonto, pero no va a enojarse. Pero si alguien habla de Dios, dice, no me hable de Dios, yo no creo en Dios. Esa es una persona que está enojado con Dios. Y si una persona está enojado con Dios, está enojado con algo que no existe, o está enojado con Dios por algo que sucedió, y por esa razón, ya su única forma de ser contra Dios es declarar, no lo creo. Pero eso no cambia la existencia de Dios. Entonces hay ciertos prejuicios contra la creencia de Dios, que mayormente cierta arrogancia, alguien que ya toma como orgullo de que no cree en Dios, no va a seguir lo demás. Bueno, yo estaba hablando con mi hermano una vez, y dijo, ¿quiere aceptar a Cristo? Y dijo, no, no puedo. Y dije, ¿no puedes o no quieres? Entonces, un ateo no puede creer en Dios o no quiere creer en Dios. Ese es su prejuicio en cuanto a Dios. Después, otra razón que podemos ver que es la influencia de crianza de los papás. Algunos padres que están enseñando a sus hijos y por en consecuencia, cosas así, el niño deja de creer en Dios. Si un papá ateo va a tratar de criar a su hijo ateo también, porque el hijo quiere seguir la senda de su papá.
Entonces, por eso la Biblia dice, es muy importante que nosotros como papás estamos criando a nuestros hijos en la admonición, Efesios 6 y versículo 4, o también en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice que debemos estar desde la mañana hasta la noche poniendo a Dios ante de nuestros hijos. Otra razón por qué gente no cree en Dios es porque rebeldía y resentimiento. En otra palabra, están enojados con Dios, está enojado con el papá, está enojado con el pastor, está enojado con la iglesia, está enojado con todo. Entonces yo no creo en Dios, es su resentimiento. En otro caso es por inmoralidad. Ya vemos el libro de Romanos capítulo 1. En Romanos 1 habla de la gente que su manera de inmoralidad afecta a su manera con creencia. Dice, versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre, etc. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, habla de homosexualidad, y ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura, es decir, el mundo, antes de que al Creador. Después dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Después dice que más abajo va a seguir diciendo que, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, gente a veces que son entregando en homosexualidad, inmoralidad y otro tipo de cosas así, afecta su manera de creer en las cosas. Entonces, inmoralidad puede ser homosexualidad, pornografía, fornicación, adulterio o cosas de esa naturaleza. La educación secular humanista, lo que está enseñando la universidad, siempre está atacando la fe, siempre está sacando ese cimiento. Muchos jóvenes creyentes entraron y 5 años después están agnósticos o ateos, que reclaman que ya no creen en Dios porque ha visto toda la enseñanza así. También materialismo científico significa que si no lo puedo mostrarme, no lo creo. Entonces todos ellos solamente creen en lo que se puede mostrar. Como Tomás dice que no voy a creer hasta que yo toco con mi dedo. Entonces hay gente que es un ateo por esa razón. Materialismo científico es otra razón, la vaca sagrada. La ciencia tiene que decir, pero la ciencia también dice que el calentamiento global, también dice que muchas cosas sobre la pandemia que no tiene base. Ahora, pero finalmente la presión de masas, nadie quiere sentir que es un tonto, entonces se burla de lo que cree, entonces yo no quiero ser uno de ellos, así que yo voy a alejarme de los creyentes porque yo no quiero ser aislado de parte de ellos, no quiero que ellos piensen que yo soy un estúpido, ignorante y loco. Entonces cuando yo estaba en la universidad, el profesor en una clase de 50 dijo, ¿hay un cristiano por acá? Y yo le levanté la mano, era el único entre por lo menos 5 cristianos allá, y los otros no levantaban la mano porque no quieren la burla. Hay otras razones también, pero vuelvo a decir que nosotros debemos no defender a Dios, debemos defender a nuestra fe, ardientemente, dice en Judas. Y la verdad es que nosotros debemos ser activos en esa defensa. Mi hermana mayor, él tiene magísteres en matemática, enseñando en una universidad. Yo hablando con ella una vez y preguntando por qué no creía en Dios, dijo, David, cuando yo tenía como 12, 13 años tenía muchas dudas y preguntas y nadie me contestaba mis dudas, por eso soy así hoy. Años ella vivía una vida alejada de Dios, no creía en Dios porque tenía inquietudes y nadie le explicó por qué. Ahora, gracias al Señor, ella conmigo hizo una decisión de recibir a Cristo en su corazón, y doy gracias. ¿Y por qué? Porque 4 profesoras, amigas de ella, murieron de cáncer, y ella no tenía respuesta para ellos. Así que alguien pregunta, ¿por qué hay un Dios de amor que permite que cosas pasen? Porque Dios nos ama y está dispuesto de llamar nuestra atención de la manera que estamos escuchando. Espero que esta lección ha ayudado, pero en breve, es decir, nosotros siempre debemos estar dispuestos y preparados para dar defensa por nuestra fe con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos exige la razón por nuestra fe. Gracias y que el Señor le bendiga.